Imagina esto, tu hijo de 5 años, un niño normal, despierta gritando en una lengua muerta. No es un juego, no es una pesadilla. Es una voz que no debería existir, un eco de milenios que te hiela la sangre. ¿Qué harías? ¿Correrías al médico, al psicólogo, o te atreverías a escuchar lo que esa voz ancestral tiene que decir? Prepárate, porque lo que este niño reveló no solo cambió la vida de su familia, sino que podría reescribir la historia de la humanidad y desatar fuerzas que la ciencia y la fe creían enterradas para siempre. La mañana del 12 de marzo de 2024, el infierno se desató en el apartamento de la familia Ben Ari, en el vibrante barrio de Florentín, Tel Aviv. Elías, un niño de apenas 5 años, con ojos color avellana que de repente parecían abismos de tiempo y un cabello oscuro y rizado que se agitaba con una furia incomprensible, despertó gritando. Pero no eran gritos de terror infantil. Eran palabras. Palabras guturales, ásperas, que resonaban con la autoridad de un pasado olvidado. No era hebreo, no era árabe. Era algo mucho más antiguo, algo que Rina y Amir Ben Ari, sus padres, jamás habían escuchado, pero que instintivamente supieron que no pertenecía a este mundo. Rina Ben Ari, maestra de escuela primaria de 34 años, corrió hacia la habitación de su hijo. Lo encontró sentado en la cama, la mirada perdida en la ventana, pronunciando una y otra vez, Selem, Elohim Biset Marom. La entonación no era la de un niño, sino la de un sacerdote de un culto prohibido, un eco de una era donde los dioses caminaban entre los hombres. Amir Ben Ari, ingeniero de software de 37 años, intentó calmar al pequeño, pero Elías estaba en un trance, sus pequeños brazos gesticulando con una precisión ritual, como si dirigiera una ceremonia invisible. Durante 20 minutos exactos, el niño recitó lo que parecían versos estructurados, con pausas rítmicas, un monólogo ininterrumpido en una lengua que debería haber muerto hace milenios. Cuando el trance cesó, la normalidad regresó con una brutalidad desconcertante. ¿Qué hay para desayunar, Ima?, preguntó Elías, con la inocencia de un niño que acaba de despertar de un sueño profundo, sin recordar nada del horror que acababa de protagonizar. Rina y Amir se miraron, el pánico helándoles la sangre. ¿Un programa de televisión? ¿Una pesadilla elaborada? Intentaron aferrarse a cualquier explicación lógica, pero la verdad era que no había ninguna. Decidieron observar, con el terror de que el incidente se repitiera. Y se repitió. Esa misma tarde, mientras Elías jugaba con bloques de construcción, el pasado lo reclamó de nuevo. Esta vez, sus padres, con el pulso desbocado, grabaron cada segundo. El niño hablaba con una fluidez escalofriante en ese idioma desconocido, gesticulaba como si leyera un texto invisible y trazaba símbolos complejos en el aire. Rina notó algo que le revolvió el estómago, los movimientos de su hijo eran precisos, repetitivos, casi coreografiados. No era el juego imaginativo de un niño. Era algo memorizado, algo profundamente arraigado, como si una memoria muscular de milenios se hubiera activado en su pequeño cuerpo. Esa noche, con Elías ya dormido, Amir, desesperado, compartió el video en un grupo privado de Facebook dedicado a lenguas antiguas. La respuesta llegó en menos de 3 horas, y fue un golpe directo al corazón de su realidad. El Dr. Ariel Roth, un lingüista retirado de la Universidad Hebraica de Jerusalén, especializado en lenguas semíticas extintas, escribió un mensaje que los dejó sin aliento. Esto es arameo imperial, dialecto del siglo X a.C. Y lo que dice este niño es imposible. Está recitando fragmentos de un texto que no debería existir fuera de los archivos más secretos del mundo. 3 días después, la familia Ben Ari, con el alma en vilo, llegó a la Universidad Hebraica. El Dr. Roth, un hombre de 68 años con barba blanca y gafas de montura dorada, los recibió en su oficina, un santuario de conocimiento que ahora parecía el escenario de una revelación apocalíptica. Elías entró tímidamente, aferrado a la mano de su madre, sus ojos curiosos escudriñando los textos enmarcados en las paredes, como si buscara algo familiar en ese mar de lo desconocido. El Dr. Roth, con una voz suave que apenas disimulaba su propia conmoción, puso frente al niño una tablilla con caracteres en arameo antiguo, sin traducción visible. ¿Puedes leer esto?, preguntó. Elías miró la tablilla durante apenas 5 segundos. Luego, para asombro de todos, comenzó a leer en hebreo moderno, traduciendo con una precisión absoluta un texto que databa del período del primer templo. No era solo una traducción, era una interpretación fluida, como si el niño comprendiera el contexto y el alma de las palabras, como si las hubiera escrito él mismo. El doctor, con un escalofrío recorriéndole la espalda, pidió permiso para una sesión más profunda.
Durante 2 horas, Elías fue expuesto a fragmentos de textos arameos, algunos inéditos, descubiertos en excavaciones recientes. El niño no solo los leía, sino que corregía errores de transcripción que los propios académicos habían cometido décadas atrás, señalando variaciones dialectales y matices semánticos que solo un experto de la época podría conocer. Pero el verdadero horror llegó cuando le mostraron un fragmento del libro de Enoc, una versión original que se creía perdida. Elías detuvo su lectura, sus ojos se fijaron en un punto invisible más allá de la tablilla, y soltó una frase que dejó al Dr. Roth paralizado: «Este no es el libro prohibido. El libro prohibido es el que el rey guardó bajo la piedra del altar, el que habla de los sellos y las puertas que no deben abrirse». Rina y Amir se miraron, el terror y el asombro luchando en sus rostros. El Dr. Roth, con manos temblorosas, cerró su cuaderno y pidió privacidad. Les explicó que, según tradiciones rabínicas extremadamente antiguas y poco conocidas, el rey Salomón habría escrito un texto secreto llamado Sefer Atzinot, el libro de los sellos, que contenía conocimientos peligrosos sobre la invocación de entidades espirituales y la manipulación de realidades alternas. Ese libro nunca fue encontrado. La mayoría de los eruditos lo consideraban un mito, una leyenda sin fundamento histórico. Pero Elías acababa de mencionarlo con un nivel de detalle que ningún niño de 5 años podría conocer y, lo más perturbador, había dicho exactamente dónde estaba oculto. Un niño de 5 años, la clave para un secreto milenario que la humanidad creía perdido. Un libro prohibido, capaz de abrir puertas a otras realidades, oculto bajo el lugar más sagrado de Jerusalén. La pesadilla apenas comenzaba, y la solución a este enigma prometía ser más aterradora que el problema mismo. ¿Es posible que la ciencia, con toda su lógica y razón, se vea obligada a arrodillarse ante un misterio que la trasciende? ¿Y qué sucede cuando las voces del pasado, susurrando a través de un niño, revelan una verdad tan monumental que amenaza con desestabilizar no solo la historia, sino el delicado equilibrio entre mundos? La revelación de Elías sobre el libro de los sellos no era el final, sino el escalofriante comienzo de una odisea que pondría a prueba los límites de la comprensión humana. La noticia del niño que leía arameo antiguo y hablaba de libros prohibidos se propagó como un reguero de pólvora en los círculos académicos de Jerusalén. No era un rumor, era una bomba. El Dr. Areo Roth, consciente de la magnitud del caso y de las implicaciones que susurraban en cada palabra de Elías, contactó de inmediato al Instituto de Arqueología de la Universidad Hebraica. Solicitó una reunión urgente con la doctora Miriam Stern, directora del prestigioso Departamento de Estudios del Templo de Salomón. La doctora Stern, una mujer de ciencia con una reputación intachable, inicialmente se mostró escéptica, pero la insistencia y la seriedad del Dr. Roth la convencieron de la urgencia. La reunión se realizó el 22 de marzo en una sala de conferencias blindada, cerrada al público, con una seguridad que sugería que no se trataba de una simple discusión académica. Presentes estaban, además de los Ben Ari y el Dr. Roth, el rabino Yitzhak Cohen, una eminencia en textos cabalísticos cuya sabiduría se extendía a las tradiciones más esotéricas del judaísmo, y la doctora Ayala Ben David, una neuróloga infantil de renombre, especializada en fenómenos de memoria excepcional. La atmósfera era densa, cargada de una mezcla de escepticismo científico, curiosidad académica y una palpable inquietud religiosa. Elías, ajeno a la solemnidad que lo rodeaba, fue sometido a una serie de pruebas controladas. Le mostraron réplicas de inscripciones encontradas en las excavaciones del monte del templo, algunas jamás publicadas, celosamente guardadas por su potencial para reescribir la historia. El niño las identificó una por una, explicando su contexto histórico con una precisión que dejó atónitos a los especialistas. Esta es la ofrenda de los levitas en el 2.º año del reinado de Josías, dijo Elías, señalando una inscripción que la doctora Stern apenas había logrado fechar con una década de margen. Cuando le presentaron un fragmento en fenicio antiguo, una lengua que ni siquiera está relacionada con el arameo, Elías lo tradujo sin dudar y agregó, con una voz que parecía resonar desde el pasado: «Este es el idioma de los constructores del primer templo». Irán de Tiro lo escribió en las columnas de bronce. El Dr. Roth, con la boca abierta, solo pudo asentir. La doctora Ben David, la neuróloga, realizó evaluaciones exhaustivas. Resonancias magnéticas, electroencefalogramas, pruebas de memoria y atención. Los resultados fueron desconcertantes. Elías era un niño sano, sin anomalías cerebrales, sin señales de trastornos del espectro autista ni de savantismo. Su coeficiente intelectual era ligeramente superior al promedio, pero nada extraordinario que justificara sus habilidades. No había explicación médica para su dominio lingüístico ni para el conocimiento histórico que demostraba.
La doctora concluyó en su informe con una frase que se convertiría en el mantra de la investigación: el paciente presenta acceso a información que no puede haber adquirido por medios convencionales. Se recomienda investigación interdisciplinaria. La ciencia, en su forma más pura, se había topado con un muro. El rabino Cohen, con una expresión de profunda concentración, pidió hablar a solas con Elías. En una pequeña sala adyacente, le preguntó en hebreo, con una voz suave pero penetrante: ¿quién te enseñó estas cosas, pequeño? Elías lo miró con una expresión serena, casi de otro mundo, y respondió: el rey me lo muestra en sueños. Él está preocupado. Dice que los sellos se están debilitando y que alguien debe encontrar el libro antes de que otros lo hagan. Dice que hay personas buscándolo con intenciones oscuras. El rabino sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si una presencia invisible llenara la habitación. ¿Qué sellos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elías, con un trozo de papel y un lápiz, dibujó 6 símbolos geométricos entrelazados, idénticos a los que aparecen en amuletos judíos del siglo X a.C., atribuidos al rey Salomón. Símbolos que el rabino Cohen solo había visto en textos esotéricos y que la mayoría consideraba meras leyendas. El 28 de marzo, un equipo multidisciplinario conformado por arqueólogos, lingüistas, historiadores religiosos y un representante de la Autoridad de Antigüedades de Israel se reunió para analizar las declaraciones de Elías. El niño había proporcionado información que, de ser verificable, podría cambiar la comprensión histórica del Templo de Salomón y de los textos perdidos del judaísmo antiguo. La doctora Stern, con una mezcla de asombro y una creciente convicción, propuso una prueba definitiva, una que haría temblar los cimientos de la arqueología y la fe: llevar a Elías al sitio arqueológico del Monte del Templo, específicamente a los túneles subterráneos del muro occidental, un área restringida al público y custodiada por autoridades religiosas y militares. Un niño de 5 años, guiando a los más grandes expertos a un secreto milenario bajo el lugar más sagrado de Jerusalén. ¿Qué fuerzas oscuras buscaban el libro de los sellos, y qué pasaría si lo encontraban antes? La humanidad estaba a punto de descender a las profundidades de su propia historia, guiada por una voz que venía de mucho más allá de la razón. ¿Qué secretos inconfesables yacen ocultos bajo los cimientos de la fe, custodiados por el tiempo y el silencio? ¿Y qué poder ancestral podría ser tan peligroso que el propio rey Salomón se vio obligado a sellarlo, esperando el día en que un niño, un simple mensajero del pasado, lo desenterrara? La humanidad estaba a punto de cruzar un umbral, guiada por una voz infantil que resonaba con la autoridad de milenios. La visita fue autorizada bajo estricto secreto. Las implicaciones de llevar a un niño a una zona tan sensible, y por la razón que se aducía, eran inmensas. El 3 de abril, Elías y sus padres, Rina y Amir, acompañados por el equipo científico, el Dr. Roth, la doctora Stern, el rabino Cohen, la doctora Ben David y 2 guardias de seguridad con rostros pétreos, descendieron a los túneles que recorren los cimientos del antiguo templo. Las paredes de piedra caliza, iluminadas por luces tenues que apenas disipaban la oscuridad milenaria, guardaban siglos de historia, de oraciones, de sangre y de secretos. El aire era denso, cargado con el peso del tiempo. Elías caminaba en silencio, su pequeña mano aferrada a la de Rina, pero sus ojos color avellana no mostraban miedo, sino una concentración intensa, casi sobrenatural. Observaba cada detalle, cada grieta en la piedra, cada sombra proyectada, como si estuviera reconociendo un camino largamente olvidado. El equipo lo seguía, sus pasos resonando en el silencio sepulcral, una mezcla de escepticismo y una creciente, incómoda, expectación. De pronto, a unos 40 metros de profundidad, Elías se detuvo. Se paró frente a una sección del muro que parecía idéntica a todas las demás, una pared de piedra sin rasgos distintivos que se extendía monótonamente. Colocó su pequeña mano sobre una piedra específica, una entre miles, y dijo con una voz clara que rompió el silencio: aquí, detrás de esta piedra, hay una cámara sellada. Ahí está el libro. Los arqueólogos quedaron desconcertados. Esa sección del muro nunca había sido explorada en profundidad debido a restricciones religiosas y a la fragilidad estructural del sitio. Era una zona muerta en sus mapas, sin interés aparente. Pero la convicción en la voz del niño era innegable. El doctor Amos Golan, arqueólogo jefe del equipo, un hombre acostumbrado a la lógica de la tierra y la piedra, no pudo ignorarlo. Desplegó un radar de penetración terrestre portátil y comenzó a escanear la zona indicada por Elías. Los resultados fueron asombrosos. La pantalla del radar, que antes mostraba una masa sólida de piedra, ahora revelaba una anomalía.
Efectivamente, detrás del muro había un espacio vacío, una cavidad de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 de largo. Las imágenes del radar mostraban lo que parecía ser una caja de piedra en el centro de la cámara. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. La ciencia acababa de confirmar la visión de un niño de 5 años. La noticia generó un dilema ético y político de proporciones colosales. Acceder a la cámara requería perforar una sección del muro del templo, algo que desataría controversias religiosas entre judíos y musulmanes, dado que el monte del templo es sagrado para ambas religiones. La tensión era palpable. ¿Se atreverían a profanar un lugar tan sagrado basándose en las palabras de un niño? Fue el rabino Cohen quien intervino, su voz grave resonando con la autoridad de siglos de tradición. Recordó que, según la tradición, ciertos conocimientos fueron ocultados por Salomón precisamente para ser revelados en tiempos específicos. Si este niño fue elegido para mostrar el camino, dijo, su mirada fija en Elías, interferir sería oponerse a un propósito divino. Sus palabras, cargadas de un peso espiritual inmenso, inclinaron la balanza. Tras semanas de intensas negociaciones con autoridades religiosas de ambas comunidades, se autorizó una exploración mínimamente invasiva utilizando cámaras endoscópicas. El 24 de abril, un equipo técnico perforó un orificio de apenas 3 centímetros de diámetro en la piedra indicada por Elías. La cámara endoscópica penetró lentamente a través de la piedra milenaria, adentrándose en la oscuridad de un secreto guardado por casi 3 milenios. En la sala de monitoreo temporal instalada en los túneles, una docena de personas contenía la respiración mientras las imágenes aparecían en la pantalla. Polvo denso, oscuridad absoluta. Y luego, bajo la luz LED de la cámara, surgió la imagen de una pequeña cámara intacta. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en caracteres que el Dr. Roth identificó inmediatamente como escritura protohebraica del siglo X a.C. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de piedra caliza, descansaba una caja de madera de acacia cubierta con láminas de bronce oxidado. Los símbolos grabados en el bronce eran idénticos a los que Elías había dibujado semanas atrás. El Dr. Golan revisó las imágenes con atención meticulosa. La caja está sellada con algún tipo de resina endurecida, observó, su voz apenas un susurro. El estado de preservación es extraordinario. La ausencia de humedad en esta cámara ha protegido el contenido durante casi 3000 años. La doctora Stern tomó fotografías de alta resolución de las inscripciones en las paredes. Cuando las proyectó para que el Dr. Roth las analizara, el lingüista palideció. Esto es una advertencia, tradujo en voz temblorosa. Decía, quien abra estos sellos sin pureza de intención, liberará lo que fue encerrado por orden divina. Que solo aquel elegido por visiones toque lo que aquí se guarda. Elías, que había permanecido sentado junto a su madre durante todo el procedimiento, se levantó y caminó hacia la pantalla. Señaló uno de los símbolos en la caja y dijo, con una naturalidad desconcertante, ese es el sello de protección. Se abre girando 3 veces en sentido contrario al sol y pronunciando el nombre secreto de Dios que solo los sacerdotes del templo conocían. Los presentes se miraron incómodos. El rabino Cohen intervino, niño, ¿cómo sabes eso? Elías respondió con la misma naturalidad, el rey me lo enseñó. Dice que si alguien más lo abre, el contenido se destruirá. Por eso me mostró el camino. Un niño de 5 años, la única llave para un secreto milenario. Una advertencia ancestral, un mecanismo de apertura que desafía toda lógica. ¿Se atreverían a confiar en las visiones de Elías para desvelar el contenido de la caja, o el miedo a lo desconocido los paralizaría, dejando el libro de los sellos enterrado para siempre? La decisión que tomaran podría cambiar el destino del mundo. ¿Qué se esconde dentro de una caja sellada por el rey más sabio de Israel, un secreto guardado por 3 milenios bajo el lugar más sagrado de la tierra? ¿Y qué fuerzas, contenidas por sellos ancestrales, podrían desatarse si la pureza de intención no es la adecuada? La humanidad estaba al borde de un descubrimiento que prometía reescribir su historia, pero también desatar un poder que podría ser su perdición. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo debatió intensamente sobre cómo proceder. La sala de conferencias se convirtió en un campo de batalla entre la razón y la fe, entre la metodología científica y la advertencia ancestral. Algunos científicos, liderados por la doctora Stern, argumentaban que el descubrimiento debía ser estudiado con metodología arqueológica estándar, sin supersticiones, abriendo la caja en un laboratorio controlado. Otros, especialmente los representantes religiosos encabezados por el rabino Cohen, advertían sobre la profanación de un espacio sagrado y el peligro de ignorar la advertencia inscrita en las paredes.
La frase "quien abra estos sellos sin pureza de intención, liberará lo que fue encerrado por orden divina" resonaba en cada discusión. Finalmente, se tomó una decisión sin precedentes, una que fusionaba la ciencia con lo místico: permitir que Elías participara en la apertura de la cámara bajo supervisión científica y religiosa estricta. El niño sería el primero en tocar la caja, siguiendo las instrucciones que afirmaba haber recibido en sus visiones. La fecha se fijó para el 12 de mayo de 2024. Los preparativos incluyeron rituales de purificación supervisados por rabinos, protocolos de seguridad arqueológica para preservar el sitio y la presencia de cámaras de documentación científica de alta resolución. La mañana del 12 de mayo amaneció con una claridad inusual sobre Jerusalén, como si el cielo mismo contuviera la respiración. En los túneles bajo el monte del templo, la tensión era palpable. Un equipo reducido de 12 personas fue autorizado a presenciar el momento: Rina Yamir, el Dr. Roth, la Dra. Stern, el rabino Cohen, 2 arqueólogos especialistas en preservación, 3 técnicos de documentación y un representante del Ministerio de Cultura israelí. Elías, vestido con ropa blanca según el protocolo de purificación ritual, fue conducido a través de un pasaje lateral recién excavado que permitía acceso directo a la cámara secreta sin comprometer la estructura principal del muro. Cuando la pequeña puerta de acceso se abrió, el aire que escapó de la cámara tenía un olor peculiar, una mezcla de madera antigua y especias desconocidas, un aroma que parecía pertenecer a otro tiempo. Elías entró primero, sus pequeños pasos resonando en el silencio, seguido por el Dr. Golan y el rabino Cohen. Las cámaras capturaron cada segundo. El niño se acercó a la caja de bronce con pasos seguros, sin miedo ni vacilación. Colocó sus manos sobre el sello central y comenzó a murmurar en arameo antiguo. Los fonemas resonaban en la pequeña cámara con una acústica casi sobrenatural, llenando el espacio con una voz que era a la vez infantil y milenaria. Luego, tal como había descrito, giró el sello 3 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. Un clic metálico resonó en el silencio. Los sellos laterales se liberaron simultáneamente, como si un mecanismo interno hubiera sido activado por la voz y el toque del niño. El Dr. Golan, con manos enguantadas que temblaban ligeramente, ayudó a levantar la tapa de bronce. Dentro, envuelto en lino egipcio de color ocre, perfectamente preservado, había un conjunto de tablillas de arcilla cocida. Eran 12 en total, cada una del tamaño aproximado de una tableta moderna, cubiertas de escritura cuneiforme, mezclada con caracteres protohebraicos. Junto a las tablillas había un objeto metálico circular, aparentemente de oro puro, con incrustaciones de piedras preciosas formando un patrón hexagonal. El rabino Cohen reconoció el objeto inmediatamente. «Es un Magen David», susurró, su voz llena de asombro. «Pero no como los que conocemos. Este tiene 7 puntas en lugar de 6. Elías tomó el objeto con cuidado y lo mostró a la luz. «Este es el 7º sello», explicó con una voz que parecía demasiado madura para su edad. «Los otros 6 están escondidos en diferentes lugares del mundo. Cuando los 7 se reúnan, las puertas que el rey cerró podrán ser abiertas o selladas para siempre». El rey escribió en estas tablillas cómo encontrarlos, pero también advirtió que hay entidades que buscan reunirlos para propósitos oscuros. El Dr. Rothman fotografió cada tablilla con equipo de alta resolución. La primera que examinó contenía un mapa detallado de Jerusalén antigua, con marcas que indicaban ubicaciones específicas bajo la ciudad. La segunda tablilla era pura escritura, aparentemente instrucciones rituales. La tercera contenía diagramas geométricos complejos, símbolos que se asemejaban a portales o puertas dimensionales. Durante las siguientes 3 semanas, el equipo del Dr. Rothman trabajó día y noche para traducir las tablillas del libro de los sellos. Las autoridades israelíes mantuvieron el descubrimiento bajo estricto secreto, conscientes de las implicaciones religiosas y geopolíticas que podría desatar. Elías fue clave en el proceso de traducción. Cada vez que los lingüistas encontraban pasajes ambiguos o dañados, el niño proporcionaba las palabras faltantes con precisión absoluta. Parecía tener acceso a una versión completa del texto en su mente. El Dr. Rothman documentó este fenómeno con asombro: el niño no lee las tablillas, las recuerda. Es como si hubiera estudiado este texto durante años. El contenido de las tablillas era perturbador. Según el texto, el rey Salomón no solo había sido un gobernante sabio, sino un maestro en lo que las tablillas llamaban la ciencia de los límites entre mundos. Describía cómo, durante la construcción del templo, habían descubierto grietas en la realidad bajo el monte Moria, lugares donde la barrera entre nuestro mundo y otras dimensiones era extremadamente delgada. Entidades de naturaleza no especificada habían intentado cruzar esas grietas.
Salomón, utilizando conocimientos transmitidos desde épocas anteriores al diluvio, creó 7 sellos para cerrar permanentemente esos portales. Las tablillas proporcionaban la ubicación exacta de los otros 6 sellos. Uno en las ruinas de Babilonia, otro en el desierto de Sinaí, un tercero bajo las pirámides de Egipto, el cuarto en las montañas del Cáucaso, el quinto en la antigua Persia y el sexto en una ubicación descrita como la isla donde nace el sol, que los expertos interpretaron como posiblemente Japón o alguna isla del Pacífico. Cada sello estaba protegido por guardianes específicos, linajes de familias que durante generaciones habían custodiado el secreto sin conocer necesariamente su propósito completo. El 4 de junio, durante una sesión de traducción, Elías entró en un estado de trance más profundo que los anteriores. Sus ojos se volvieron completamente blancos y su voz cambió, volviéndose más grave y resonante. Habló en primera persona, como si fuera el propio Salomón. Escribo estas palabras no como advertencia, sino como instrucciones para quien venga en los días finales. Los sellos fueron creados para durar 3000 años. Después de ese tiempo, su poder comenzará a debilitarse. Si no son renovados por alguien de corazón puro, las grietas se abrirán nuevamente. Elegí esconder este conocimiento porque la humanidad de mi época no estaba preparada. Pero en los días venideros, cuando el conocimiento se multiplique y las naciones se conecten como una sola, surgirá un niño que recordará lo que yo sabía. Ese niño será la llave. Cuando Elías volvió en sí, no recordaba nada de lo sucedido, pero todos los presentes habían quedado marcados por la experiencia. El rabino Cohen, con lágrimas en los ojos, declaró: esto es profecía viviente. Un niño, la reencarnación de un antiguo conocimiento, una profecía de Salomón que se cumple ante sus ojos. ¿Qué significaba esta advertencia para el futuro de la humanidad? ¿Y qué harían con el poder de un libro que podía abrir o cerrar las puertas entre mundos? La cuenta regresiva había comenzado, y el destino de la realidad pendía de un hilo. ¿Qué sucede cuando un secreto milenario, custodiado por la fe y la ciencia, se convierte en una profecía que amenaza con desestabilizar el mundo? ¿Y cómo reaccionará la humanidad cuando un niño, un simple mensajero del pasado, les revele que su destino pende de un hilo, de la unidad o la destrucción? El tiempo se agota, y la verdad, más allá de toda creencia, está a punto de ser revelada. El 15 de junio de 2024, el Vaticano solicitó oficialmente información sobre el descubrimiento en Jerusalén. Rumores sobre un texto perdido de Salomón se habían filtrado a círculos religiosos internacionales y la Iglesia Católica, con su vasto archivo de documentos antiguos, quería verificar la autenticidad del hallazgo. Una delegación especial, compuesta por el padre Marco Rossi, experto en textos apocalípticos, y la hermana Clara Ferretti, historiadora especializada en judaísmo del Segundo Templo, viajó desde Roma hasta Jerusalén. La reunión con el equipo israelí se realizó en una sala de conferencias de la Universidad Hebraica, con medidas de seguridad propias de una cumbre diplomática. Cuando los representantes del Vaticano vieron las fotografías de las tablillas y escucharon la traducción preliminar, su reacción fue de profunda inquietud. El padre Rossi reveló que en los archivos secretos del Vaticano existían referencias a un Liber Salomonis, mencionado en textos medievales, siempre descrito como un libro prohibido que la Iglesia había buscado durante siglos para destruirlo o protegerlo, dependiendo de la época. Hay una razón por la que ciertos conocimientos fueron ocultados, dijo Rossi con gravedad. No todo lo que puede ser conocido debe ser conocido. Elías estaba presente en la reunión, sentado entre sus padres, su presencia una anomalía en ese cónclave de eruditos. Cuando el padre Rossi lo vio, sintió un escalofrío inexplicable. Le pidió permiso para hacerle algunas preguntas. Hijo, ¿sabes por qué el rey Salomón selló esas puertas? Elías respondió sin dudar, con la misma voz serena y madura que había usado en el trance, porque lo que está del otro lado no es malo ni bueno, es diferente y nosotros no estamos preparados para entenderlo. Si las puertas se abren sin control, nuestra realidad y la de ellos se mezclarán, y ninguna de las dos sobrevivirá intacta. El sacerdote cerró los ojos y murmuró una oración en latín. 3 días después, el 18 de junio, ocurrió el evento que validaría definitivamente las palabras de Elías ante los ojos del mundo científico y religioso. Esa noche, en el laboratorio donde se guardaban las tablillas bajo máxima seguridad, todos los instrumentos electrónicos comenzaron a fallar simultáneamente. Cámaras de vigilancia, sistemas de aire acondicionado, luces, computadoras, todo se apagó sin razón aparente. Los guardias de seguridad reportaron una sensación de presión en el aire, como antes de una tormenta eléctrica, pero el cielo estaba despejado. Y entonces, las tablillas comenzaron a brillar.
Un resplandor azul verdoso emanaba de los caracteres grabados en la arcilla, como si estuvieran escritos con tinta fosforescente. El fenómeno duró exactamente 7 minutos. Las cámaras de respaldo con batería independiente capturaron el evento completo. Análisis posteriores demostraron que las tablillas emitieron una radiación electromagnética de frecuencia desconocida, no registrada previamente en ningún espectro conocido. El Dr. Golan declaró públicamente, este es un fenómeno que desafía toda explicación convencional. El fenómeno lumínico con las tablillas desató una cadena de eventos internacionales. Gobiernos, instituciones religiosas y organizaciones científicas de todo el mundo exigieron acceso a la información. Israel, presionado por múltiples frentes, decidió convocar una conferencia internacional para el 10 de julio en Jerusalén, donde se presentarían los hallazgos bajo supervisión de la UNESCO y representantes de las principales religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. La conferencia se realizó en el Centro de Convenciones Internacional de Jerusalén, con seguridad comparable a la de una cumbre de la ONU. Elías y su familia fueron el centro de atención. El niño, ahora con 6 años recién cumplidos, fue presentado ante una audiencia de más de 300 académicos, líderes religiosos y representantes gubernamentales. El Dr. Roth presentó las traducciones completas de las tablillas, explicando cada detalle del contenido. Luego, en un giro inesperado, Elías pidió hablar. Los organizadores dudaron, pero el rabino Cohen y los padres del niño insistieron. Le dieron un micrófono y Elías subió al escenario principal. Lo que sucedió a continuación fue presenciado por cientos de personas y transmitido en vivo a través de circuito cerrado para autoridades en diferentes países. Elías comenzó a hablar, pero no en hebreo ni en inglés. Habló en arameo antiguo, luego en acadio, después en egipcio copto y finalmente en griego koiné. Las 4 lenguas del mundo antiguo que dominaban el Medio Oriente en la época de Salomón. Cada frase fue traducida simultáneamente por los lingüistas presentes y todas decían lo mismo, una advertencia y una promesa. Los sellos se debilitan. Han pasado 3000 años desde que fueron creados. En 50 años más, si no son renovados, las puertas comenzarán a abrirse. No vengo a traer miedo, sino preparación. Las tablillas contienen las instrucciones para renovar los sellos, pero requieren cooperación entre pueblos que han estado en conflicto durante siglos. El rey Salomón lo supo desde el principio. Solo la unidad de la humanidad puede mantener cerrado lo que debe permanecer cerrado. Yo soy solo un mensajero. Cuando termine mi tarea, olvidaré todo esto y seré un niño normal. Pero ustedes, los adultos, tienen la responsabilidad de actuar. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, algo extraordinario sucedió. El gran muftí de Jerusalén, Sheikh Omar Alami, se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Subió las escaleras y se arrodilló frente a Elías, tomando las manos del niño entre las suyas. Si un niño puede llevar esta carga, dijo con voz quebrada, nosotros, los adultos, podemos dejar de lado nuestras diferencias. Momentos después, el rabino Cohen y el patriarca Teófilo II de la Iglesia Ortodoxa griega se unieron al escenario. Los 3 líderes religiosos, representando las 3 grandes religiones, se tomaron de las manos alrededor de Elías en un gesto simbólico sin precedentes en la historia moderna de Jerusalén. 6 meses después de la conferencia de Jerusalén, el mundo había cambiado de maneras sutiles pero profundas. La historia de Elías Ben Ari se convirtió en un fenómeno global, documentado en decenas de investigaciones científicas, artículos religiosos y reportajes periodísticos. La UNESCO declaró las tablillas del libro de los sellos como Patrimonio de la Humanidad y se estableció un comité internacional permanente para estudiar su contenido y coordinar la búsqueda de los 6 sellos restantes. Equipos arqueológicos de 10 países comenzaron expediciones hacia las ubicaciones indicadas en el texto bajo protocolos de cooperación internacional sin precedentes. Elías, tal como había predicho, comenzó a olvidar. Gradualmente, el conocimiento sobrenatural que había poseído se desvaneció como un sueño al despertar. A principios de 2025, el niño ya no podía leer arameo antiguo. No recordaba las visiones del rey Salomón. Jugaba con sus juguetes, iba a la escuela y discutía con sus padres sobre la hora de dormir, como cualquier niño de su edad. Los médicos confirmaron que su cerebro no mostraba ningún cambio. Era como si esa etapa de su vida simplemente hubiera sido borrada de su memoria consciente, dejando solo una vaga sensación de haber vivido algo importante. Rina y Amir Ben Ari protegieron celosamente la privacidad de su hijo. Rechazaron entrevistas, ofertas de libros y documentales. Querían que Elías tuviera una infancia normal. Sin embargo, guardaron todo,
los videos, las grabaciones, los dibujos que su hijo había hecho durante esos meses extraordinarios. Algún día, cuando Elías fuera adulto, le mostrarían todo y él decidiría qué hacer con ese legado. En Jerusalén, en una bóveda especialmente construida bajo la Universidad Hebraica, las 12 tablillas de Salomón permanecen custodiadas por un equipo rotativo de científicos y guardianes religiosos de las 3 tradiciones abrahámicas. El 7º sello, el de oro con piedras preciosas, fue fotografiado exhaustivamente y luego devuelto a la cámara secreta bajo el monte del templo, sellada nuevamente con tecnología moderna, pero siguiendo los rituales antiguos descritos en las propias tablillas. Los 6 sellos restantes aún no han sido encontrados, pero la búsqueda continúa. El Dr. Roth publicó un libro académico sobre el caso titulado El Niño del Templo, Arqueología, Profecía y el Misterio de los Sellos Salomónicos. En la última página escribió, la ciencia no puede explicar cómo un niño de 5 años tuvo acceso a conocimientos perdidos durante milenios, pero la evidencia física es innegable. Quizás hay cosas en el universo que trascienden nuestra comprensión actual y quizás de vez en cuando somos tocados por misterios que nos recuerdan nuestra humildad ante lo desconocido. Elías Ben-Ari, ahora de 7 años, vive tranquilamente en Tel Aviv. No recuerda nada, pero a veces en sus sueños ve símbolos dorados flotando en la oscuridad. El misterio de los sellos de Salomón sigue abierto, una carrera contra el tiempo y una prueba de la unidad humana. ¿Será la humanidad capaz de renovar los sellos antes de que las puertas se abran? Solo el futuro, y quizás los sueños de un niño, tienen la respuesta.